Vamos a seguir continuando con el ensamblaje de la torre. Una vez que ya la hemos cerrado, ¿de acuerdo? Le hemos trabajado un poquito las zonas de unión más visibles, ¿vale? Y aquí en estas partes, en estos laterales, hemos quitado las marcas de molde que hay de división, ¿vale? De lo que es el molde. Habrá que limpiar también, por ejemplo, el rebose del plástico, ¿vale? Cuando hemos cerrado la torre. Vamos a tener en cuenta también ya en este punto si vamos a utilizar el droid, el detector droid o no. Si vamos a utilizar el droid, que va aquí puesto, en el caso del Merkava 4, ¿vale? Pues no tenemos la necesidad de utilizar la pieza H38, ¿de acuerdo? Tener siempre en cuenta las anotaciones de las instrucciones. Colocaremos también las piezas de 19 y de 20, que son las piezas que van aquí y que cubren el lanzafumígeno, ¿de acuerdo? La raíz de los tubos de lanzafumígenos, y vamos a continuar colocando ya el resto de piezas, salvo los transparentes, ¿de acuerdo? Tendremos también en cuenta lo que dijimos al principio, los fotograbados, ¿de acuerdo? Vamos a ir colocando todas las piezas de plástico que no nos interfieren con el trabajo de los fotograbados, ¿de acuerdo? Y listo, y dejaremos la torre preparada colocando todas esas piezas. Creo que ninguna pieza es complicada como para tener que andar enseñándoos ni nada. Pero por ejemplo hay que tener en cuenta ciertos detalles como las cajas de munición para las ametralladoras, ¿vale? Ya que esas cajas las vamos a, yo en mi caso, las voy a sustituir por unas del fotograbado de ET Models. Seguiremos colocando, como ya os he dicho, el resto de piezas, a excepción de, por ejemplo, los fotograbados estos, ¿vale? Que se colocará simplemente en la versión B, que es la que lleva el sistema LIC. O sea, lo que son estos tres fotograbados, perdón, ¿vale? Este fotograbado, este y este otro, el que vaya a hacer la versión sin el LIC, la deja quitada, ¿vale? Y luego también tendremos en cuenta estas piezas de aquí, que en mi caso las sustituiré por fotograbado, ¿de acuerdo? Y también estas, las C9, no, las C9 no, perdón, las de 32, ¿vale? Las de 32, que lleva una a la derecha y otra a la izquierda, ¿vale? Que es la de 31, ¿vale? Esas no las pondremos porque serán sustituidas por fotograbado. Así que nada, cuando hayamos completado ese trabajo, y antes de poner todo lo que es las piezas de la parte trasera de la torre, de la cesta, pues vamos a empezar ya el trabajo con fotograbado, ¿de acuerdo? En ese trabajo con fotograbado sustituiremos estas asitas, ¿de acuerdo? Estas asitas triangulares, estas asitas que son semicurvas, ¿de acuerdo? Todas estas triangulares y listo. Y veremos cómo hacerlas con hilo de cobre. Con hilo de cobre de 0,2, 0,3 milímetros, dependiendo del grosor de cada una. Pero aproximadamente van a ser 0,03, ¿vale? Ya que 0,4 serían muy gordas y 0,2 a lo mejor se nos quedaría muy finitas. Una vez que hayamos puesto ya todas esas asas y demás, pues continuaremos con todo el trabajo de fotograbados con la torre. De acuerdo, ya tenemos aquí preparadas las dos piezas de plástico que van aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Que es donde van los tubos de lanzaartificios del Merkava. Las piezas no tienen equivocación posible, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis, son una especie de reflejo una de otra.
salvo por este punto de aquí, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí en estos dos puntos son diferentes, con lo cual no hay error posible a la hora de colocar la pieza. Así que estas piezas, ¿de acuerdo? Que no os he dicho las piezas que son, aunque lo he dicho anteriormente, ¿vale? Son la pieza de 20, esta de aquí, y la pieza de 19, esta otra de aquí. La que no voy a ponerle, como ya os he comentado antes, es la H38, que es la que nos tapa el lugar donde va colocado el sistema Droid, ¿de acuerdo? Esta pieza de plástico no deja de ser una plancha más de el blindaje del Merkava. Y lo único que hace, aparte de servir de blindaje, pues es eso, para tapar y delimitar un poco la zona del lanzaartificios. Si os preguntáis por qué digo lanzaartificios en lugar de lo común, que es llamarlo lanzafumígenos, es porque muchas veces estos lanzadores, aparte de lanzar los botes de humo para generar las cortinas de ocultación para el carro, pues son capaces de lanzar botes de metralla, por ejemplo, para batir infantería que está oculta detrás de un me saldrá, de un obstáculo. En el caso del Merkava, como ya sabéis, aparte del cañón principal y demás, suelen llevar también un mortero de 60 milímetros, ¿vale? Que es lo que se utiliza para esa misma función. Ya que el mortero es un arma de tiro curvo por segundo sector y hace que el proyectil entre vertical desde la zona superior, con lo cual si estás detrás de un muro, por ejemplo, en lugar de volar el muro, pues te lanzan el proyectil por encima, ¿de acuerdo? Y te cae vertical allá donde estés. Bien, de acuerdo. Listo. ¿Vale? Esas dos piezas ya están puestas. Ahora cogeremos las planchas C, ¿de acuerdo? Estas planchas de aquí. Y nos iremos a lo que son las piezas C2, ¿de acuerdo? Que son los tubos del lanzaingenios. Del lanzaingenios o lanzaartificios. Bueno, a ver, para que veáis, ¿de acuerdo? Los 6 tubos son iguales en la maqueta, ¿de acuerdo? Lo único que tienen de característico estos tubos es que esta parte de aquí adelante, ¿de acuerdo? Es una tapa de goma, ¿vale? Los tubos de humo o los tubos de los botes de metralla, pues se meten dentro del tubo y llevan un pequeño retén de goma, por así decirlo, ¿vale? Que hace de capuchón, de modo que evita que mientras que esté el tubo pueda entrarle humedad al interior, de modo que podría provocarse un fallo. Y para ponerlos no es nada complicado, ¿de acuerdo? Simplemente le aplicamos un poco de pegamento en la zona correspondiente y después se introduce el tubo en su sitio. Hay que tener en cuenta que no todos los tubos van siempre en la misma dirección, ¿vale? Ya que tienen que procurar cubrir los 170-180 grados del frontal del carro para que la cortina de humo sea efectiva y permita una perfecta ocultación del vehículo para hacer una retirada táctica,
y evitar estar batido por el fuego de las armas enemigas. Ya veis que es muy simple pegar estas piezas, ¿de acuerdo? Así que no hay mucho intríngulis en andar montando todo el lanzafumígenos, el lanzartificios, y no voy a poneros el lanzartificios ahí como monto tubo a tubo, ¿de acuerdo? Ahora después, cuando ya esté todo terminado del lanzafumígenos y del lanzartificios y vaya a continuar poniendo las demás piezas, pues os enseñaré todo el lanzartificios cómo han quedado los tubos. Tenemos aquí la pieza D37, ¿de acuerdo? Que es la pieza que reproduce el periscopio de visión trasera del comandante, ¿de acuerdo? Y va colocada aquí. Antes de colocar la pieza, tendremos que hacer lo mismo que hicimos con los periscopios del conductor y pintar lo que es la parte interior de la pieza en el color cromado, ¿de acuerdo? Ya sabéis que utilizaré esta pintura y no tiene ya más secreto, ya habéis visto cómo se usa y listo. Ahora dejaremos toda la zona inferior bien limpita, ¿vale? Para después pegarla en su lugar. Y esta zona de aquí, que es donde engancha la pieza, pues procuraremos pintar lo que es básicamente el centro, para dejarnos sitio para pegar bien la pieza, ¿vale? Así. Y listo. Ahora dejamos secar la pintura y enseguida continuamos con el ensamblaje de esa parte. De acuerdo, aquí tenemos una de las piezas transparentes que representan el cristal de los periscopios. Estas piezas son iguales en todos los periscopios del comandante de la torre, del carro. Si os fijáis, bien, si os dais cuenta, en esta parte de aquí arriba, bueno, en la parte central, hay como una especie de prisma, y luego por la parte de arriba y la parte de abajo queda un poquito de espacio en libertad, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que la parte más grande, o sea, la parte esta de aquí, es la que tiene que ir arriba. Y la parte más cortita, la de aquí abajo, pues va abajo. También si os fijáis, aquí esta especie de triangulito, de prisma, ¿vale? Nos marca también un poquito la posición de la pieza dentro del periscopio. ¿De acuerdo? Y sigue un poquito lo que es la angulación que tiene el periscopio en sus laterales. ¿De acuerdo? Para pegarlo en su sitio, pues utilizaremos el mismo pegamento, el Crystal Magic Glue, que utilizamos anteriormente para los periscopios del conductor. ¿Vale? Este bote, que no lo dije anteriormente, tiene un sistema de seguridad, ¿de acuerdo? Si le intentáis dar directamente para desenroscar, no va a desenroscaros. Hay que presionar y entonces girar un poquito y se abre. Ahora lo que hay que hacer es simplemente le aplicaremos un poquito le mantendremos un poquito la presión, ¿vale? Con una pinza para que se seque el pegamento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se haya secado el pegamento, ya podremos colocar
la pieza en su lugar. Pero de momento lo dejaremos así y ahora después ya la colocaremos en su lugar. Otra cosa que haremos ahora después, antes de colocar la pieza en su lugar, va a ser ponerle el trozo de mascarilla al cristal, para así evitar poder dañarlo de cualquier manera cuando estemos ya con la pieza en el lugar correspondiente en el carro. Bien, colocar la pieza ya, bueno, el conjunto ya en su lugar para el periscopio no es nada complicado, es simplemente colocarla y colocarle el pegamento para que discurra bien por la unión, ¿vale? Y pega la pieza. Ahora tenemos aquí las 6 piezas C34 que nos representan lo que es la base de antena sin el muelle, ¿de acuerdo? En el caso del Merkaba 4 lleva 6, una aquí, 3 aquí detrás, una quinta aquí y una sexta aquí. No hay ningún intríngulis en ponerlas, ¿de acuerdo? Únicamente tenéis que tener en cuenta que esta parte de aquí debajo, ¿vale? Esta pletinita de aquí nos tiene que quedar aquí y tiene que quedar perfectamente enrasado para cerrar el hueco, ¿vale? Como veis, ahí queda un poquito de hueco que habrá que arreglar luego con un poquito de masilla. Listo, ya están puestas las bases de antenas. Ahora lo único que quedará será pues lo que os he dicho, tapar aquí con un poquito de masilla y eliminar la zona de unión entre ambas piezas. Eso lo voy a hacer fuera de grabación. Y ahora después pues ya continuaremos cambiando todo lo que son las asitas triangulares y estas otras, ¿de acuerdo? De nuestra torre. De acuerdo, ya tenemos puestas todas las bases de antena, ¿de acuerdo? Y nos queda proteger un poquito esta pletina, ¿de acuerdo? Para proteger esa pletina vamos a utilizar esta pieza, la D50, que es la base del sensor de viento, ¿de acuerdo? El sensor de viento lo compone en esta maqueta 3 piezas, que son el D50, que es la base, el D3, que es el mástil, y el D4, que es la parte superior. Ahora, esta se pone igual que las distintas bases de antena, ¿de acuerdo? Se coloca aquí y listo. Y una vez colocada, pues simplemente nos tocará tapar ya la parte esta de aquí con un poco de masilla para quitar la hendidura que nos queda y listo. Y ya estaría puesta, ¿de acuerdo? Como veis, no es nada complicado en sí. Lo único, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? De que no se mete la base hasta el fondo,
sino que tiene que hacer tope en esta parte horizontal de aquí, igual que hacía tope lo que son las bases de antena. De acuerdo, ya una vez que tengamos la torre tal que así, podemos proceder a la sustitución de todo lo que son las asas cerradas, ¿de acuerdo? O sea, estas asas triangulares, estas otras de forma rectangular cilíndrica, eh, y demás. Las únicas que no cambiaremos, porque están en una zona muy incrustada y cuando se pongan las cajas de munición apenas nos van a permitir poder acceder para atar cualquier cosa, son estas de aquí, ¿vale? Básicamente todas las asas se trata de sustituirlas de la misma forma. Es retirando el plástico y poniendo una hecha con hilo de cobre. La forma de hacer las asas, pues simplemente nos tallaremos en plástico lo que es la forma del asa que nos interesa, ¿de acuerdo? Estos son 3 matrices impresas en resina y podemos hacerlo de dos maneras. Sí, de dos maneras. Cogeríamos un trozo de grapa, por ejemplo, y le tallaríamos pues las distintas formas que tienen las alas. Por un lado tengo las trapezoidales, que son estas de aquí, que son estas dos solamente. Por otro lado tengo las triangulares grandes, que son todas estas que hay en el techo de la torre. Una más pequeñita, que es la que va en el mantelete, debajo justo del soporte de la ametralladora pesada. Y este otro, que es el de las rectangulares cilíndricas, ¿vale? Que son estas de aquí. ¿Cómo procedemos a cambiar estas asas? Pues es muy sencillo. Retiraremos primeramente lo que es el asa de plástico y después nos enrollaremos tal que así, ¿vale? Hilo de cobre del diámetro que vamos a necesitar en la matriz. Y después iremos cortando la matriz, fabricándonos un casquillo con lámina de estaño, ¿de acuerdo? A ver qué saco de aquí la lámina de estaño, yo os lo enseño, ¿vale? Con estas láminas de estaño, son láminas muy finitas, ¿de acuerdo? Y listo. Con la lámina de estaño nos fabricaremos lo que es un casquillo que cubrirá el punto donde hayamos cortado del soporte el asa, ¿de acuerdo? Y listo papeles. Y se pondría en su sitio, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para todas estas de aquí de la torre, todas, la parte de la pletina de fijación, ¿vale? Las tenemos en fotograbado, entonces tendremos que quitar todo, limarlo bien, ¿vale? Quitar los rastros y luego poner primero la pletinita de fotograbado y después el asa. Sin embargo, en estas triangulares de aquí detrás, simplemente es retirar el asa, retallar, por ejemplo, todo lo que son estas hendiduras que tienen la parte del asa que interfiere y listo papeles. Y pondríamos ya el asa, ¿de acuerdo? También veremos cómo podemos sustituir estas de tipo abierto, ¿vale? Pero que tienen aquí un pequeño casquillito para mantenerlas móviles, ¿de acuerdo? Para hacer esas asas hay una herramienta de Master Tool, que es esta de aquí, ¿vale?
que tienen de distintas medidas, ¿vale? En total son 6 matrices distintas, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? A mí me falta la de 5, ¿de acuerdo? Que no sé dónde la tengo, pero estas son las medidas. Y están para hilo de cobre de 0,3 y para hilo de cobre 0,4. Y para distintos anchos, ¿vale? Para las distintas aperturas de aquí. Las tenemos de 3, de 4 y de 5. Vamos a ver también cómo se emplean. Así que nada, voy a preparar las cosas y vamos a proceder a hacer el cambio de las asas. La forma de proceder, ¿de acuerdo? Vamos a verlo primero con esta de aquí, ¿vale? Entonces, lo que haremos antes de retirarla, nos cogeremos una regla. A ver, cogeremos una regla, ¿vale? Y nos veremos cuál es el ancho interior, ¿de acuerdo? Este ancho de aquí. Así que vemos que son 3 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces nos buscaríamos la matriz que nos interesa para ese asa, ¿de acuerdo? Y cogeremos el de 0,3, ¿de acuerdo? Después nos iremos y, como siempre, nos cogeremos el hilo de cobre que queremos, ¿vale? Este es como de 0,25 aproximadamente, ¿de acuerdo? Este ha salido de una bobina de un ventilador de un microondas. Nos cogeremos un trozo. A ver, que no se me enrolle por aquí. ¿Vale? Nos cortaremos un trozo generoso, porque lo que nos sobre lo vamos a seguir utilizando. De acuerdo, vamos a empezar el trabajo, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir este asa abierta de aquí, ¿de acuerdo? Para ello nos buscaremos un trozo de fotograbado, de hilo de cobre, como de 0,3 milímetros, ¿de acuerdo? Vale, en mi caso, este hilo de cobre lo saco de una bobina que ha salido de un motorcito de un ventilador de un microondas viejo. Y nos buscaremos la matriz que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, medidas que nos van a interesar van a ser básicamente dos. Una, la altura que tiene aquí el asa, ¿de acuerdo? Y la otra, el ancho interno que tiene el asa. Para ello, nos cogemos una regla, nos miramos el centro del asa y vemos que tiene un hueco de 3 milímetros. Y la altura, pues miraremos y vemos que aproximadamente es 0,75, 1 milímetro, ¿de acuerdo? Esas medidas, tenemos el asa de 0,3 milímetros por 3 milímetros de ancho. Y, a ver, voy a quitar la tapa y os lo enseño un poquito mejor. Y aquí tenemos lo que es la matriz, ¿vale? La matriz tiene una serie de hendiduras, ¿de acuerdo? Una serie de hendiduras donde se pone el hilo de cobre y después, al cerrar la matriz y presionarle, pues se nos hace esta forma en la matriz. La matriz tiene unas medidas fijas, ¿de acuerdo? Que están aquí, y luego una medida de altura variable que está en esta rampita. Entonces, la medida que nos interesa a nosotros nos las da esta segunda hendidura empezando desde atrás. Así que meteremos el hilo de cobre en el sitio, ¿de acuerdo? Y
apretamos un poquito. Una vez que está presionado, pues simplemente ya es abrirle y sale solito, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo queda, pues simplemente cogéis el asa o la maqueta, ponéis el asa encima y veis que es perfectamente lo mismo. Ahora, para reproducir las dos tiras que lo fijan, nos medimos con la regla y vemos que aproximadamente es como medio milímetro. Así que nos cogeremos la lámina de estaño. Bien, con ayuda de una regla, pues nos cortaremos una lámina como de medio milímetro. Así que nos cogeremos una cuchilla, nos marcamos el medio milímetro por un lado y otro medio milímetro al otro lado. Nos cortamos la lámina, ya sabéis, varias pasadas. Ahora, cogeremos con el chisel, ¿de acuerdo? Con el formón. Y despacito vamos retirando el asa. ¿Vale? Procurar no ir apretando mucho para evitar por todos los medios el marcar la pieza de plástico. Contra mejor hagáis el trabajo de retirada del plástico, menos vais a tener que trabajar luego con el papel de lija para dejar la zona bien alisada. Y ahora, para terminar de rematar el trabajo ahí, nos cogeremos esta herramienta, ¿de acuerdo? Que nos va a servir perfectamente para limar bien todo el sitio con ayuda de un poquito de papel de lija. Esta herramienta no es nada más que una barra de metal, en este caso de 3 milímetros de ancho, ¿de acuerdo? De 3 milímetros de ancho, y simplemente se le pone aquí un trocito de lija, de lija autoadhesiva, y simplemente haciendo pasaditas aquí, con cuidado, pues nos terminaremos de comer la superficie en cuestión. Estas herramientas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que os dejo siempre enlace en la descripción por si alguno está interesado en ellas. Así que ya una vez puesta la lija, pues simplemente es lijar. ¿Por qué aquí elijo esta herramienta y no elijo las pletinitas que me habéis estado viendo utilizar? Pues muy simple, porque me es más fácil emplear esta herramienta aquí y trabajar de una forma más concentrada en la zona que me interesa limar, ¿de acuerdo? Y puedo controlar mejor el no dañar ninguno de los detalles anexos a la zona que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Ya está preparada la zona para recibir el asita. Entonces, ahora lo que haremos será cortarnos pequeñas tiras de la lámina de estaño, porque no vamos a necesitar toda la lámina entera. Ese extremo lo descarto. Me cojo un tramito de aquí y otro tramito de aquí. ¿Vale? Y ahora simplemente
cortaremos el asita, poniendo, ya sabéis, debajo una superficie dura para evitar que al cortar se nos deforme, ¿vale? Y le cortaremos aproximadamente como cosa de 1 milímetro después de la curva. Ahora nos comprobaremos que ha quedado todo bien a escuadra, que ha quedado todo aquí bien, correctamente a escuadra, por lo menos en las patas de sujeción. Y listo, ¿vale? Ahora la llevamos a su sitio. Procurar buscaros algo que os permita tener la zona de trabajo más o menos plana. Y ahora, pues, nos cogeremos nuestro tapón de combate y la aguja de cianocrilato, la cual la procuraremos tener siempre limpia. Ya sabéis que para limpiar las agujas con las que apliquéis el cianocrilato, pues simplemente aplicándole un poco de fuego, una pequeña llamita, pues podréis retirar perfectamente el cianocrilato al quemarlo. Ahora simplemente cogeremos una de las tiras que hemos cortado, ¿de acuerdo? Le aplicaremos en uno de sus extremos un poquito de cianocrilato y colocaremos la tira sobre la maqueta. Colocamos la tira sobre la maqueta. No os importe si os pasáis un poquito con la longitud de la tira, ¿de acuerdo? Lo único sí, quitaremos el sobrante luego después, pero como es un espacio tan chiquitito para trabajar, pues nos va a interesar hacerlo de esta forma. Primero pegamos un extremo, lo levantamos, para dejar sitio para poner luego después el trozo de hilo de cobre. Si vemos que levantamos mucho y se nos queda ahí visto el pegamento que se ha pegado al plástico, pues simplemente con mucho cuidado le procuráis pasar con la cuchilla. Ahora cogeremos la otra tirita, colocaremos el asa en su lugar, más o menos, para ver aproximadamente dónde debería de caer la otra tira, ¿vale? Y una vez visto, pues con ayuda de un lapicero, pues nos marcamos aproximadamente la zona donde tiene que pegarse. Estas son unas asas que son un poquito más especiales que las triangulares, puesto que las triangulares, al llevar un casquillo completamente cerrado, pues nos resultarán más fáciles de colocar sobre la maqueta y de dejarlas funcionales, ¿de acuerdo? Entonces ahora colocamos la tira. Para esto procurar emplear el cianocrilato para fotograbados, ¿de acuerdo? Ya que son piezas metálicas y nos van a aguantar mejor el trabajo. Una vez hecho ya eso, pues simplemente cogeremos el asita que nos hemos fabricado, cogeremos el asa, la colocaremos en su lugar, nos doblaremos con cuidado los extremos de la lámina de estaño para fabricarnos el pequeño casquillo. Ahora llega el momento clave, que es aplicarle el cianocrilato para dejar las tiras pegadas. Ahora sí que es importante que la punta de la aguja esté bien limpita, porque vamos a necesitar hacer un trabajo de mucha precisión. Lo suyo sería hacerlo con gafas, ¿de acuerdo? Con una gafa de aumento para poder aplicar bien el cianocrilato y que nos quede
en su debido lugar. Ahora llega el momento de retirar el exceso, ¿de acuerdo? Entonces cogeremos, cortaremos con cuidado el exceso del sobrante de la lámina de estaño y la retiraremos con mucho cuidado. Bueno, ya está cambiado el asa, ¿de acuerdo? He tenido que parar la grabación y hacerlo fuera de cámara porque no me acababa de salir. Pero fijaros que ya está hecho, ya están puestos sus dos casquillitos, ¿de acuerdo? Y el asa ha quedado completamente funcional, ¿de acuerdo? Ahora habría que hacer esta otra, ¿vale? Y el resto de las asas triangulares, ¿de acuerdo? Luego os enseñaré cómo cambiar una de estas, ¿vale? Una de estas triangulares o una de estas curvirrectangulares, por así decirlo, ¿vale? Y listo, y veréis cómo se hace utilizando estas matrices que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? Fijaros que esta, por ejemplo, ¿vale? Esta tiene justo lo que es el perfil interior de esta, ¿de acuerdo? Así que ahora después voy a cambiar este otro asa y ahora después vemos cómo se hace con el resto de las asas, tanto estas triangulares que llevan el casquillo este de aquí redondo, ¿vale? Como estas otras que también llevan el casquillito redondo. Así que venga, para aquí la grabación un momento, cambio este asa y enseguida continuamos. De acuerdo, ya hemos cambiado este asita de aquí atrás, ¿de acuerdo? Fijaros que el asa aquí la tengo vertical, pero se la puedo poner en la orientación que a mí me apetezca, en lugar de en la posición que trae por defecto. Pues bien, ahora vamos a ver cómo vamos a cambiar este asa de aquí, que es una de las más complejas, ¿de acuerdo? Ya que tiene mucho detalle al alrededor. Y como veis es la pieza triangular y un pequeño casquillo. Para estas asas, ¿vale? Es conveniente que nos fabriquemos estos pequeños útiles, ¿de acuerdo? Que no es nada más ni nada menos que una pequeña matriz con la forma del asa que queremos reproducir, la forma interior, ¿de acuerdo? Vale, para que veáis, esa es una, esta es la otra, que si os fijáis tiene la parte de abajo circular y la de arriba plana, que es para reproducir, a ver, ahí, es para reproducir este otro asa, ¿de acuerdo? Y se hacen de la misma forma, indistintamente de la forma que tengan las asas que vamos a cambiar, se hacen, todas las que llevan el casquillo se hacen de la misma manera. Entonces, vamos a empezar por esta de aquí, y el trabajo es como hemos hecho en las anteriores abiertas, ¿de acuerdo? Cogeremos la cuchilla de formol, perdón, muy despacito, con cuidado de no cargarnos nada que no sea el asa que queremos retirar. Una vez retirado el asa, pues igual que antes, con una lija y mucho cuidado, pues iremos trabajando la zona para retirar ese exceso. Una vez que le cojáis
el tino a la herramienta esta, al formón, pues os resultará más fácil el andar retirando los detalles que os sobren. Y muchas veces después no necesitaréis ni siquiera un poquito de papel de lija para terminar de limpiar bien la zona. Ahora, por ejemplo, tocaría arreglar un poco los fallitos que se han dejado, como por ejemplo la parte esta de aquí, ¿vale? Habría que rehacer el canal y darle un pequeño repaso a los agujeritos de la bisagra. Así que con mucho cuidado y una cuchilla, pues iremos cortando un poquito el plástico. Esto lleva su rato, ¿vale? Y muy probablemente os pueda parecer un poquito frustrante, pero ya habéis visto el resultado que se puede obtener con las asas abiertas, con las asas abiertas típicas. ¿De acuerdo? Ahora ya nos buscaríamos una broca de 0,2, 0,3 milímetros, que es más o menos lo que tienen esos pequeños vaciados, y procederíamos a darle un repasito. Y ahora, para rematar un poquito el agujero y que quede mejor, ¿vale? Pues le podemos pasar con una cuchilla, ¿vale? Para quitar las rebabitas, o con un poquito de lija. Bien, una vez hecho eso, para suavizar un poquito lo que es la zona, le podemos coger con el pincel del pegamento, ¿vale? Y darle un pequeño repasito. Y ya aparcamos un ratito la parte de plástico para no andar tocando ese tramo de momento y dejar que se seque el pegamento. Ahora, lo siguiente que haremos, pues será cogernos la matriz triangular, ¿vale? La más grande que nos hayamos hecho. Para saber, si os preguntáis, para saber las medidas que tiene que tener, pues simplemente cogéis la regla y medís el asa, igual que hemos hecho antes. Esta es aproximadamente de 1,5 milímetros de alto por 1 milímetro de ancho. ¿De acuerdo? A ver, mirad, para que lo veáis. Aquí cogemos la regla y, por ejemplo, con esta de aquí, que es igual, ¿vale? Este asa de aquí, pues medimos la altura del asa y vemos que es 1,5 milímetros aproximadamente. 1,20, sí, 1,5 más o menos, ¿vale? Y el ancho. Y cuando decimos medidas nos referimos a las interiores, ¿vale? 1,5 por 1,5 aproximadamente, ¿vale? Entonces ahora, como ya os he dicho, nos cogeríamos la matriz triangular, que es la que nos interesa, y con el mismo hilo de cobre que hemos usado para estas dos asas, tanto esa como esta, ¿vale? Pues procederemos a cogerlo y enrollarlo en la matriz. Tenemos que procurar apretarlo un poquito, ¿de acuerdo? A ver, vamos a enfocar esto. Ahí. Tenemos que procurar enrollarlo bien, ¿de acuerdo? Y ajustarlo.
Voy a enrollarlo fuera de cámara, ¿de acuerdo? Le damos varias vueltas, no solo una. O sea, le podemos coger y del tirón podemos hacernos, pues yo qué sé, como unos 2 centímetros así de triangulitos. Lo que importa, más que la longitud, es que lo dejemos bien apretadito, para que se quede bien adaptado a las formas que nos interesan. Si queréis, a la vez que lo vais enrollando, le podéis coger y en lugar de pasar con el dedo, pues le vais pasando con la uña, ¿vale? De modo que os deje bien apretado todo lo que es el hilo de cobre en la matriz. Ya está aquí apretadito, ¿vale? Ahora, lo siguiente, con una cuchilla con un buen filo, pues retiraremos la parte, por ejemplo, esta de aquí, cortando lo más centrado que podamos. ¿Vale? Le damos un cortecito y esa primera vuelta la eliminamos. ¿Por qué eliminamos esa primera vuelta? Porque normalmente esa primera vuelta, si os dais cuenta, no ha quedado cerrada del todo, ¿vale? Y ya tenemos marcado el punto donde empezaremos ya a cortar las demás. Entonces nos ponemos la cuchilla en su sitio y podemos ir cortando incluso de 2 en 2 si tenemos buen pulso. Y procurar cortar en varias pasadas, ¿vale? No cortar de una pasada, ya que si no podéis llevaros una mala sorpresa. Pues ahora vamos a necesitar una superficie rígida para trabajar un poquito, ¿vale? Voy a ver si cojo la regla metálica. Nos pondremos la regla metálica a modo de base de trabajo, ¿de acuerdo? Y sacaremos uno de los triangulitos que hemos separado. Tenemos que procurar ir con cuidado al sacarlo, ¿vale? Porque se nos puede abrir un poquito y deformarse. Fijaros cómo ha quedado bien apretadito a la matriz, ¿vale? Y ahí tenemos la piececita triangular. Bien, ahora viene uno de los trabajos en este aspecto que puede resultar un poquito más complicado, ya que tenemos que ir a cerrar el asa. No os recomiendo hacerlo directamente con unas solas pinzas, ¿vale? Porque puede saltaros o se os puede deformar un poquito el asa, y es algo que no nos va a sentar muy bien. Tenemos que procurar mantener siempre alineada la pieza. Bien, ahí está, ¿vale? Es el momento ya de hacerle el casquillo al asa. Para ello cogeremos una tira de lámina de estaño de 1 milímetro de ancho, que nos habremos cortado de una plancha, ¿vale? Y meteremos el asa, de modo que la zona en la que hemos puesto el corte, ¿vale? Hemos puesto aquí, nos quede en el interior, ¿de acuerdo? Y una vez que esté metido, pues simplemente terminamos de doblar el asa, ¿de acuerdo? Vamos, el asa, la lámina de estaño.
procuraremos que nos quede siempre bien doblado, ¿de acuerdo? Y le aplanamos bien ahí, bien dobladito, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es darle un cortecito, ¿de acuerdo? Aquí le damos un cortecito y aquí nos debería de quedar un plano, que es lo que utilizaremos para pegarle el asa en su sitio. Bien, en el asa, ¿vale? Ahora, para colocarla, la pegaremos con nuestra agujita, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, vamos a retirar esto un momentito, vamos a poner la maqueta. Bien, ahora es el momento de colocar el asa en su lugar. Le aplicamos un poco de cianocrilato en el lugar, ¿de acuerdo? En el asa. ¡Ay, mierda! Bien, ya está puesto en su lugar, ¿de acuerdo? Y ahora, con mucho cuidado, le colocamos el asa, le damos un poquito de movimiento para que se suelte, ¿de acuerdo? Y listo. Completado el trabajo. Eso lo hacemos con todas las asas, ¿ya? Con todas las asas cerradas, ya sean las triangulares, ¿de acuerdo? Estas triangulares, estas trapezoidales o las que hemos dicho, estas de aquí, ¿de acuerdo? Así que voy a seguir trabajando las asas y ya la semana que viene terminaremos de completar detalles de la torre de piezas de plástico y procederemos a trabajar todo lo que es ya el plástico y colocar los fotograbados. También dejaré ya retirado lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Que es donde entran las cajas de munición, lo mismo que esta otra cajita de aquí, ya que se van a sustituir por las que trae la maqueta de fotograbado. Así que nada, lo dicho, voy a retirar todas esas cosas, voy a colocar todo lo que son las asas y continuamos ya la semana que viene con lo que es el trabajo de colocación de los demás subconjuntos, como la escotilla del comandante, el periscopio del tirador, el visor independiente del comandante y una placa que trae aquí, ¿vale? Que es para una protección extra que lleva ahí la torre. Así que nada, chicos, continuamos la semana que viene. Hasta luego.